acá hay un río, nosotros medimos normalmente los caudales, tomamos muestras también para saber cuáles son las características físicas químicas del agua. Este es un sistema de canaleta que se llama Bansky y tiene diferentes aperturas con los cuales nosotros podemos medir el flujo pasante. La evaporación se mide tanto en tanques de evaporación como con una cápsula que se denomina domo, y a través de fórmulas podemos llegar a determinar la evaporación de determinados tipos de suelo. Todo esto nos va a llevar a que nosotros podamos determinar un parámetro fundamental, que es la recarga. Si nosotros sabemos cuánto llueve en una cuenca, podemos saber qué cantidad de agua tenemos disponible para poder extraer en el proyecto, y de esa manera poder planificar bien cantidad de pozos, cantidad de obras que tengo que hacer, cantidad de infraestructura que necesita un proyecto para que pueda llevar a cabo, para que pueda abastecer no solamente al proceso industrial, sino también a nivel doméstico, ¿no? Porque cada vez que un proyecto se inicia, se instala un pueblo en las alturas que se debe abastecer para bañarse, para las mínimas necesidades que tenga un proyecto. Tenemos que tener agua, y es fundamental reconocer los flancos. Ahora voy a dar lugar a Carolina, ella va a hablar sobre modelación hidrogeológica, que es con lo que estamos haciendo en el proyecto Mariana. Bueno, yo les voy a contar un poquito de qué es la modelación hidrogeológica. Para empezar, tendríamos que saber qué es un modelo hidrogeológico conceptual. El modelo hidrogeológico conceptual es una representación de una realidad que puede ser en 2 o 3 dimensiones. Está simplificado y lo que pretende es resolver el comportamiento que va a tener un flujo de agua y el transporte de sustancias en un acuífero. Tiene en cuenta siempre todas las variables del ambiente hidrogeológico. Ahora, ¿para qué hacemos un modelo hidrogeológico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue con esto? La finalidad principal es poder predecir el comportamiento futuro del sistema hidrogeológico y poder establecer, predicciones, como dije bien, ante posibles fugas o algo que tenga que ver con contaminantes. Se sustenta fundamentalmente en una base sólida. Esta base sólida sería el modelo hidrogeológico conceptual, y requiere una gran capacidad de síntesis de las variables más representativas, que serían las variables del balance. ¿Qué información voy a necesitar para la construcción de un modelo? Y voy a necesitar de la geología, hidrogeología, hidroquímica, meteorología y hidrología.
En el caso de la geología e hidrogeología necesitamos conocer los tipos de rocas o el sedimento en el cual se está albergando el recurso hídrico, el origen, las características físicas y las químicas, ya que esto va a ser lo que le va a dar la huella al tipo de agua que vamos a tener. También debemos analizar lo que es la estructura, el estilo tectónico dominante, si es compresivo, si es distensivo, si hay pliegues, fallas, diaclasas. Debemos entender que la geología es la que proporciona las zonas por donde va a circular el agua. Entonces, tenemos que tener el mayor conocimiento posible de esta área. La geología controla la magnitud y el esquema del flujo, el volumen y la distribución de agua almacenada, y bueno, principalmente la hidroquímica con la composición de las rocas, ¿no? No podemos realizar un modelo hidrogeológico conceptual si no tenemos conocimiento fuerte de lo que es la geología de la zona que vamos a empezar a modelar, la historia geológica y a los aspectos estructurales. Principalmente en lo que hacemos en lo que sería la parte geológica, tendríamos que hacer un relevamiento geológico, geomorfológico y estructural de la superficie. Identificaríamos las litologías que tenemos tanto en superficie como en subsuelo a través de pozos que hayan sido perforados previamente. También deberíamos hacer geofísica. Como bien dije, la caracterización y relevamiento de todos los pozos que hayan en la zona, perforación de pozos, y estas perforaciones deben tener el control geológico y la geofísica correspondiente. A través de esto se construyen secciones geológicas y geofísicas, se van a identificar los acuíferos, se realizan ensayos hidráulicos, y mediciones de niveles piezométricos. Justo acá hay una foto donde están haciendo medición del nivel con una sonda, con un pozómetro. Además de la geología e hidrogeología necesitamos de la hidroquímica, y para esto se realizan muestreos hidroquímicos e isotópicos, que en general, y por lo menos en el proyecto Mariana, se toman tres muestras y se envían al laboratorio interno, al laboratorio externo, y se tiene una de backup siempre. Y bueno, la información meteorológica e hidrológica es básicamente lo que nos estuvo contando un poco Paola, que sería todos los parámetros del balance hídrico, y entre ellas estarían el análisis y la medición de las precipitaciones, la hidroquímica e isotopía de estas precipitaciones, el análisis de la evaporación y la evapotranspiración. En la zona de la Puna es mucho más grande la magnitud de la evaporación que de la evapotranspiración, ya que tenemos muy poca vegetación. Se realiza una delimitación de las cuencas hidrográficas y la red de drenaje, la medición de los caudales, se estudia también la relación entre el agua superficial y el agua subterránea, y bueno, se hace la instalación de las estaciones meteorológicas y los aforos. Todos estos datos con los que yo voy trabajando, los que voy obteniendo en el campo, me llevan a hacer una modelación numérica. Existen muchos software para hacer esto, algunos son libres y otros son, bueno, que se pagan licencias. En la minería, la modelación numérica ha tenido un fuerte auge en el último tiempo y está siendo bastante difundido. Los modelos numéricos son representaciones numéricas del entorno físico. Lo que vamos a hacer es ingresarle datos numéricos que nosotros hayamos tomado a los programas, le insertamos estos datos y nos da una representación numérica de lo que sería ese entorno físico. En el caso de la hidrogeología, los modelos numéricos son muy útiles en el cálculo de los flujos de agua subterránea y para determinar si hay transportes de contaminantes.
Entonces quedamos en que la modelación, el modelo hidrogeológico conceptual debe ser proyectado por medio de la modelación numérica para que tengamos mayor conocimiento de lo que estamos haciendo. Esta es una herramienta que contribuye a la interpretación de la información recolectada en el campo y permite entender el modelo conceptual que estamos construyendo. Y hay algo que hay que decir y tener en cuenta, de que básicamente uno nunca termina de modelar. La geología, hidrogeología es un sistema dinámico, de todo el tiempo está cambiando. Entonces, a medida que avanza el conocimiento, vamos a ir ingresando nuevos datos, y la mayoría de los software te permiten ir poniendo estos datos y poder tener mayor credibilidad en lo que estás modelando. Estos programas dan la posibilidad de que se puedan simular diferentes escenarios. Entonces tenemos diferentes posibilidades de qué cosas pueden suceder si se coloca un pozo en un lugar y se extrae cierto caudal, pero si ese pozo se coloca en otros y se extrae el mismo caudal, ¿qué pasa? Cómo sería la depresión de los niveles freáticos, hasta dónde va a llegar el radio de influencia de los pozos, cuáles son las posibilidades de que se seque una vega. Todos estos datos vamos a poder obtener a partir de la modelación, de llevar nuestro modelo hidrogeológico conceptual a un modelo numérico. El modelo de flujo de agua subterránea entonces se convierte en una herramienta fundamental para ayudar a comprender cómo funciona el sistema y de qué volúmenes de los componentes del balance de masa, del balance hídrico, se disponen para una correcta gestión del recurso, que este sería el objetivo principal, poder hacer una correcta utilización del recurso, una gestión responsable, un uso sustentable y sostenible. Estos modelos proporcionan una aproximación de la realidad, pero no quiere decir que sean la realidad misma. Por eso es que nunca se deja de modelar también, y se puede tener errores en el modelo, y bueno, por eso es que siempre el dato de campo debe ser fiel, ¿no? El modelo numérico entonces nos sirve para poder hacer una correcta gestión del recurso, y de acá me da pie un poco para entrar en cuánto es el agua que se consume en la minería, ¿no? Y en especial la de litio. Acá saqué de una fuente oficial del Ministerio de Minería de San Juan, que para lo que sería el uso de agua dulce en minería es menos del 1%. No encontré una fuente nacional, pero sí he leído varios aportes de muchos autores que también coinciden en que es un menos del 1% del agua que se utiliza en lo que es minería en general. Y acá a la derecha podemos ver cuál es el impacto hídrico de la minería del litio. Este lo saqué de una revista que se llama Diálogo Chino, fue publicada por Javier Lewokis este año. Y bueno, ahí nos muestra cuánto utiliza, por ejemplo, cuánto tengo de litio en un celular, son 0,5 gramos, y cuánto tuve que necesitar de agua para tener esa cantidad de litio en mi celular, y son 0,5 litros, que corresponderían a una botella pequeña. Un auto eléctrico necesita 4 kilogramos, que son 4.000 litros, que equivaldrían a la piscina a las piletas de las pequeñas de niños. Para una bicicleta, por ejemplo, se necesitan 60 gramos, que son 60 litros de agua, y es una ducha rápida que nos hacemos todos los días, muchos después de entrenar, así que estamos consumiendo el agua que sería para fabricar una bicicleta. Un autobús eléctrico consumiría 40 kilogramos de litio, que serían necesarios 40.000 litros de agua. Y bueno,
el dato que les decía de que utilizamos el menos del 1% del consumo total de agua del país, también está publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Es muy importante saber que en todos los proyectos lo primero que tenemos que estudiar es la disponibilidad del agua en la zona de influencia, y tenemos que aplicar procedimientos rigurosos para usar el recurso de manera eficiente para que no se afecte su calidad y su cantidad, pensando siempre que a la hora de explotar el agua dulce deberíamos usar lo que correspondería a la recarga y no al almacenamiento del acuífero. Para eso también nos sirve el modelo, para poder llegar a decir cuánto es el almacenamiento, cuánto es la recarga, y ocupar la recarga y no tocar el almacenamiento. En Salta y en todas las provincias de Argentina se realizan estudios de impacto ambiental donde se evalúa la disponibilidad del recurso y la calidad. Esto se hace para poder identificar y aplicar acciones de prevención, mitigación y remediación de posibles impactos que pudieran originarse en la construcción, operación o cierre de los proyectos. En particular en el proyecto Mariana, esta parte está bastante bien estudiada. Se están desarrollando los modelos, se tiene fuerte inclinación por la parte ambiental también, se tiene muy en cuenta este aspecto. Con todos estos antecedentes se tendrían que diseñar programas de monitoreo y gestión de riesgos, y bueno, como hace rato mostraba Pau, entre los datos que vamos tomando para el balance hídrico, también estamos realizando un monitoreo de esos parámetros. Ahora hay que preguntarnos cuánto significa mucha agua, ¿no? Para lo que es minería, porque siempre estamos como en contra de la minería y decimos ocupa mucha agua, pero ¿cuánto es mucha agua? También, según datos que están disponibles en la web, como ya dije, es menor del 1% del agua disponible, es decir que necesitamos, de 100 litros disponibles que hay en el país, la minería solo consume 1 litro. Y esta agua se usa, se recicla de forma permanente, pero no se consume. La industria del litio, como todas las otras industrias mineras, obviamente que van a generar impactos ambientales que son considerables, pero que uno podría, a través de los estudios, del modelado, del monitoreo, los puede mantener dentro de ciertos límites, donde no se afecten a la flora, o que el impacto sea lo más mínimo posible en la flora, en la fauna, en las comunidades que están cercanas. Otro dato de Fernández Valdivieso, Emanuel, en una publicación, no recuerdo bien el nombre de su publicación, él dice que para la producción de 1 tonelada de carbonato de litio se requiere 46.000 litros de agua dulce, y con esto se extraen 2 millones de litros de agua de salmuera. Hay que recordar que esta salmuera en Argentina, en la mayoría de los proyectos, se evapora, o sea, el proceso productivo incluye evaporación, entonces esta es agua que volvería al sistema en algún momento. Y también tener en cuenta que en lo que ya es la parte del campamento y el proceso productivo, en todas las industrias se recicla el agua, el circuito es cerrado, y se repone solamente lo que se pierde por evaporación y consumo humano. Siempre hay reutilización del agua que proviene de las plantas de tratamiento, y por lo general las plantas de tratamientos cloacales, estas aguas, por ejemplo, se utilizan en el riego de huellas y caminos de tierra para evitar la dispersión de polvo y partículas. Los desafíos más importantes que tiene la minería es preservar el recurso del agua en todas las etapas del proceso, para poder integrarse a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto, y los realiza para poder ponerse de acuerdo con la sociedad y
dar un mejor estilo de vida a la humanidad también, porque recordemos que desde el que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, consumimos minería. La responsabilidad, la transparencia y eficiencia son los pilares de los que deben apoyarse las industrias mineras, y bueno, en este caso que el litio está en fuerte auge, y para poder transitar una generación demandante de recursos naturales. Acá les dejo un pequeño fragmento de algo que leímos alguna vez, que dice que el agua es uno de nuestros recursos más importantes. La exploración, identificación, medición y evaluación de las aguas subterráneas para el consumo, el riego, el desagüe, la rehabilitación del pozo, son vitales para comprender y planificar los próximos pasos en la minería. Esta es una fotito ahí que sacamos trabajando. Gracias por toda su atención. Muchísimas gracias, Caro y Paola, por esta presentación, la verdad muy buena, muy interesante conocer acerca de la hidrogeología en minería, y más que nada en litio, que es lo que hoy en día es un boom. Bien, dejamos el espacio abierto para preguntas, pueden hacerlas por el chat o pueden también prender sus micrófonos para realizar las consultas. Hola, buen día. Buen día. ¿Escucha? Sí, perfecto. En cuanto a la rentabilidad de la recirculación del agua, el tratamiento, digamos, que se le da, ¿qué porcentaje de reciclado hacen a esto? Y también, ¿qué dureza más o menos presenta el agua de los pozos? Y si los pozos son someros o profundos. Caro, si pueden prender sus cámaras con Pau, así las vemos. No sé si se me ve. Sí, a ver, como que está cargando la cámara. No, sí, te parece. Sí. En la puna y la mayoría de los pozos de agua dulce llegan hasta los 250 metros o incluso menos. De la dureza del agua, no tengo información, desconozco en este momento, no estuve viendo lo que es la parte química del agua, estuve haciendo otras cosas, Bien, así que la dureza no te la podría responder. no, yo hablo del Y tema de la dureza del agua porque me decís que las que también se usa ahí en el campo para el uso del personal, ¿no? Entonces el agua es potable en sí. Con respecto a eso, nos regimos. ¿Está? Nos regimos por el Código Alimentario Argentino, que tiene una tabla de comparación, y todos nuestros análisis que van a un laboratorio externo, hacemos una comparación para ir monitoreando el agua que se consume en campamento, pero es de uso doméstico, ¿no? Es decir, se utiliza para las duchas, para el lavado de utensilios, el uso y el consumo de agua se lo suministra a través de Salta con agua mineral. Ah, muy bien, gracias. No sé si me escuchan, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, un segundo. Primero a Adrián Werner, por favor, y el siguiente, Raúl. No me equivoco, fue el que habló. Dale. Adrián Werner, el primero. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Dale. Una consulta. Yo soy hidrogeólogo, yo ya tengo 67.
mi especialidad fue siempre la geofísica, trabajé muchísimo en geofísica y participé en algunos proyectos de litio. En uno de esos proyectos que participé haciendo un perfilaje, hubo en Salinas Grandes, no sé si ustedes están al tanto, hubo un pozo que tuvo un problema de surgencia durante un periodo bastante largo. Si tienen idea de, bueno, sé que después ese pozo lo pudieron cegar, pero no sé si ustedes tienen conocimiento de ese pozo porque era muy interesante desde el punto de vista hidrogeológico. Era un pozo de medio de las Salinas, un pozo de 40 metros aproximadamente. Sí, tengo conocimiento. ¿Qué tal? Un gusto. Tengo Igualmente. conocimiento, yo hago exploración desde el año 2010 y entramos con la primera empresa que entré a Salinas Grandes y sí, es bastante popular ese caso. Después ocurrieron otros, digamos, de haber pinchado acuíferos confinados que se han podido controlar y otros no, por ejemplo, en Diablillos. Pero no todos los casos, digamos, de la puna se perfora y se llega hasta un acuífero confinado. En general, estos son más, tienen que ver más con los yacimientos de litio que con los acuíferos o los reservorios de agua dulce. Los de agua Está dulce bien. son libres. Claro, porque lo interesante de esa perforación era que la Sí. conductividad del agua era 1000 y pico. O sea, por lo menos lo que yo pude medir en el momento. Yo te repito, yo participé, yo fui solo a hacer el perfilaje y bueno, incluso les indiqué cómo cegar el pozo, que lo pudieron cegar en mi presencia. Me tuve que quedar ahí 2 días para que lo... Pero después quisieron recuperar las barras y ahí les empezó a surgir nuevamente. Pero lo interesante que era agua de muy baja conductividad. No sé si tienen esta información. Sí, en los sistemas salares se da una particularidad de que uno puede encontrar no solamente agua dulce, potentes acuíferos de agua dulce, agua salobre, y recién se entra al sistema salino en sí. No ocurre con todos, por supuesto, pero hay ejemplos donde siempre por densidad nosotros vamos a tener el agua dulce, el agua salobre y el agua salada. Correcto. Y las conductividades, como decís, sí indican que es agua dulce, pero hay que ver qué características tiene y si puede ser utilizable, digamos, para la industria, porque hay muchas aguas que dependiendo, digamos, del proceso productivo, van a tener que hacer una limpieza o no al agua esa de la que disponen. Sí, sí, correcto. Así es. Yo nada más Sí, pude medir la conductividad. Después ya no tuve más contacto con la gente sí, que hizo la perforación. Te agradezco, sí, ¿eh? no, de nada. Bien, seguimos. Creo que Raúl quería hacer una consulta. Si no, seguimos con las del chat. Pueden dejar ahí sus consultas y las vamos leyendo. Bueno, Buen día. buen día, ¿qué Buen tal? día, Aló. Chino. Aló. Sí, Raúl, Alejandro, por favor. Y Patricio, si puedes Sí, dejarla en el chat a la consulta, ya la leemos. Gracias. sí, buenos días, señorita. Mi nombre es Raúl Rojas, soy chileno y tengo 22 años trabajando en el área de perforación en sondaje, tanto en diamantina como en circulación reversa y fabricando pozos de agua. Bueno, lo que recién oí un caballero que estaba preguntando por la dureza del agua que se recuperaba. Me imagino que cuando está hablando de dureza está hablando de pH, que acá en Chile nosotros lo usamos como pH. Y las aguas que nosotros recuperamos acá en Chile generalmente son todas de un pH de 7, bajo 7, que para nosotros ya es para el consumo humano. Generalmente en los campamentos dentro de la minería aquí en Chile es el agua que nosotros recuperamos tanto para perforar como para el consumo humano. Y me llamó la atención cuando el caballero preguntaba de dureza. Me imagino que era eso lo que estaba preguntando, por eso que me quedó dando vuelta la duda. Así que eso Claro, nomás era lo que quería, es lo que quería comentar yo, dama. está Igual bien. decirle que, dígame. Sí, como dije anteriormente, acá tenemos un código alimentario, el Código Alimentario Argentino, y se mide en NU la dureza del agua.
Una manera que nosotros tenemos de ver es la cantidad de carbonatos que tiene y en función de eso determinar si tiene la dureza apta o no para hacer uso doméstico. También, como uno de los parámetros de campos que tenemos para determinar si el agua es para uso doméstico o no, es cuando nosotros medimos algunas propiedades, por ejemplo, la conductividad eléctrica del agua, cuando pasa de los 5 milisiemens, ya sabemos que es un agua salobre y que no está apta para ningún tipo de uso, ni siquiera para el lavado de camionetas. Entonces, hay algunos indicios de estos de campo que nos dicen la calidad del agua, pero siempre llevamos a los laboratorios a que midan todas estas propiedades y la cantidad de elementos que tienen. Perfecto. Seguimos con algunas preguntas en el chat. Cristian Araos consulta, geofísica de pozos. ¿Qué tipo de perfiles determinan la porosidad? ¿Usan otros métodos como de laboratorio? ¿Cuáles? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Geofísica de pozos. ¿Qué tipos de perfiles determinan la porosidad? Y otra consulta también. ¿Usan otros métodos como de laboratorio? ¿Cuáles? Con respecto a los perfilajes y a la porosidad, recién nosotros estamos desarrollando un programa de exploración donde vamos a utilizar unas sondas para medir la porosidad de los sedimentos. Con respecto a la normativa, por lo menos salteña, lo que se pide en la Secretaría de Recursos Hídricos es un simple perfilaje resistivo, donde nosotros tenemos normal corta, normal larga, SP y SPR, que sí se debe presentar sí o sí cuando uno declara la información de un pozo. Pero los hay, digamos, pero todavía no lo hemos implementado en este proyecto. Bien, perfecto. La otra pregunta era si se usan otros métodos de laboratorio y cuáles eran. Para la exploración de acuíferos dulces no estamos implementando muestra de testigos para llevarlos a hacer porosidad. Sí se hace mucho, y lo hemos hecho mucho tiempo, en los salares. Ahora para desarrollar la exploración de los acuíferos dulces, no, la verdad que no. Bien, perfecto. Otra pregunta de Pamela Benicio. Minerexar usa 120 litros de agua por segundo. ¿Cuál es la cantidad que la provincia de Jujuy autoriza? Eso depende de muchos factores. Hay organismos de control, como mencioné, en cada provincia, y en función de la evaluación que presente cada una de las empresas y del estudio riguroso que haya hecho a nivel cuencal, de estos parámetros de los que hablábamos del balance hídrico, van a poder demostrar o no si se puede sacar de esa cuenca 120 litros por segundo. Porque si yo estoy sacando más de lo que me proveen las lluvias, estoy sobreexplotando los acuíferos. Pero es un tema del organismo competente decir y evaluar la información para cederles la concesión o no de esos litros por segundo que necesita la compañía. Bien, perfecto. Siguiente pregunta. Maximiliano Espósito pregunta, ¿en la química del agua afecta el azufre que proviene de los sistemas volcánicos cercanos de la Puna y eso puede afectar en el proceso productivo? Seguramente que sí. Nosotros ahora no tenemos esos datos, pero el agua, dependiendo cuál sea el tipo de proceso que se desee utilizar, por supuesto que van a afectar el tipo de contenido de sales que tenga el agua, de elementos que tenga el agua. Entonces, si yo hago un relave de agua
o sea, hago un relave con agua fresca y esa pasa por un sistema, no sé, volcánico, seguramente que lo va a afectar. Bien, otra consulta de Patricio Scravaglieri. Buen día, una consulta sobre las medidas de protección de acuíferos de agua dulce en abanicos aluviales toman, dado que pueden tener en contacto hidráulico con los de la salmuera y al explotar la salmuera verse afectados. Entiendo que en Jujuy hay casos así. Sí, para esto hay que hacer una buena programación de la exploración, es decir, la geofísica es uno de los métodos que nos indica de manera indirecta qué espesor de acuífero tenemos. Nunca vamos a llegar hasta el límite y en la base de la cuenca salina, siempre vamos a esperar de tener una perforación 50, 100 metros antes, dependiendo del espesor que tengamos, para que no se produzca una remezcla, una mixtura de agua dulce y de agua salada. Eso es una de las medidas que te puedo decir ahora, pero siempre la exploración se hace a conciencia y viendo cómo reacciona el sistema acuífero como para ponerlo en producción. Bien, perfecto. Una consulta y seguimos con Federico Landriel que levantó la mano. Preguntan, ¿qué software utilizan para la modelación hidrogeológica? Usamos Leapfrog actualmente y como dijo Caro, estamos con Modflow y Fiflow. Bien. Federico Landriel, si quieres prender tu micrófono para hacer la consulta. Bien, me llamó la atención el tema de la surgencia. Quisiera saber qué método de control de surgencia ocupan y si están implementando alguna tecnología nueva o algo. Desconozco, digamos, los controles de urgencia que se utilizan en las minas. ¿Es para mí la pregunta? Capaz para el... ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí? Sí, ¿O sí, para sí, el señor que estaba hablando? para el que pueda aportar, digamos, porque desconozco, digamos, el sistema de seguridad de surgencia que tengan, porque justamente me llamó la atención eso del pozo, no sé qué caudal tenía, digamos, el acuífero. Mirá, cuando se empezó con la exploración hace muchos años, no se tomaba ninguna medida porque estaban destapando el subsuelo y conociendo qué es lo que pasaba. Después, con el avance del conocimiento de los acuíferos, se ha empezado a tomar desde las empresas perforadoras ciertos sistemas de cierres y válvulas para controlar el sistema de surgencia. Me gustaría que hable Martín Castelaro, ahí lo veo, que está participando. No sé, él conoce mucho de perforación y ha sido compañero mío. No sé si puedes aportar algo, Martín, si me está escuchando. No. Bien, bien, no hay problema, no hay problema. Sí, pero Hola, ahí está Martín, te invité a participar. sí, gracias, Pau. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, la pregunta Eh, mía era de las urgencias. ¿Qué control de seguridad utilizan, digamos, para las urgencias? Desconozco, digamos, lo que sería, digamos, lo que se utiliza en las minas, digamos. ¿Y sí, qué caudal normalmente, estamos ajá, hablando, más o menos? bien, normalmente se pueden encontrar mezclas de surgencia de emulsiones, es decir, de mezcla de gases con fase líquida o fase líquida solamente, pero indistinto de la situación, normalmente lo que se recomienda, ya sea en zona con antecedentes o en casos de inicio de perforación, en zonas donde no hay estudios previos, es recomendable hacer los antepozos, que básicamente o conceptualmente consiste en avanzar con la perforación y en el caso de encontrar un nivel de arcillas, se suele instalar una cañería ciega, cementada, a la que se le adosa las válvulas BOP, pero bueno, por ahí en las perforaciones hidrogeológicas
Como decía Paola anteriormente, no son prácticas que se suelen emplear por cuestiones de costo, pero lo recomendable sería encamisar el pozo, la parte superior del pozo, de manera tal que si se presenta un caso de surgencia, poder tener más recursos para controlarla. Básicamente, como comentaban anteriormente en el caso de Salinas Grandes, ese problema persistió durante creo que más de un año, justamente porque no se había tomado esas medidas preventivas. No sé si ¿Querés contesta que, tú. querés que Sí, te contesta. cuente? Porque yo estaba ahí presente, Sí, por favor. Adrián Werner. Mirá, te cuento, yo fui a hacer el perfilaje nada más, o sea, yo fui contratado para hacer el perfilaje. Cuando llego al pozo, había un geólogo francés de muy mal carácter, mala persona. Bueno, la máquina que estaba perforando era de antes de la Primera Guerra, era una máquina viejísima, y el pozo se les había desmadrado a los perforistas, no tenían bentonita, nada, y trabajaban con una inyección muy liviana. Bueno, se quedaron dormidos, no sé qué pasó, les empezó a surgir, y surgían más de 100.000 litros, más de 100.000 litros de agua. Bueno, estaban desesperados. Entonces, yo, si bien no era lo que me incumbía, no era de mi incumbencia, porque yo había ido a hacer el perfilaje, pero ante la situación les dije, bueno, vayan a San Antonio de los Cobres a buscar cañería, caños no me acuerdo si de 6, 8 pulgadas, y cemento. Bueno, te imaginás, ir desde ahí a San Antonio de los Cobres, van, vienen, bueno, ponen los caños, ponen 4 metros de caños, se pone un primer caño de 4 metros, y el agua seguía surgiendo por arriba. Después ahí metimos un segundo caño, y ahí paró la surgencia. No me acuerdo si eran 6 metros o 8 metros, pero ahí paró la surgencia. Ellos tenían las barras adentro de la perforación, así que les hice inyectar, bueno, por supuesto, les hice inyectar el cemento por adentro, por las barras, hasta que llegó arriba. Le dije, bueno, ahora esto lo dejan así hasta que fragúe el cemento, y ahí empezó la gente de la empresa de perforación, no, queremos rescatar las barras. Entonces digo, no, las barras se perdieron, es lo más barato que hay. A todo esto el francés los estaba reputeando a los tipos, a los perforistas, que ese pozo no se los iba a pagar, que bueno, una muy mala onda el francés. Y te imaginas, se imaginan, los perforistas estaban tirados en la puna no sé hace cuánto tiempo, si no iban a cobrar, problema del dueño, no problema de ellos. Bueno, pero ellos querían rescatar las barras. Yo les dije, no, acá las barras se perdieron, es lo más barato. Bueno, no, que vamos a apuntalar el pozo y sacar las barras por arriba. Bueno, empezaron a hacer maniobras, y en esas maniobras se les vino abajo toda la sarta de caños, empezó a surgir, y ahí nomás los perforistas bajaron la torre y se fueron. En realidad se corrieron unos metros, me hicieron un pozo chiquito para que yo perfile, un pozo de, no me acuerdo, 25 metros, o sea, antes de la surgencia. Yo perfilé, me fui, y atrás mío bajaron las barras, bajaron la torre y se las tomaron. Bueno, y esta es la historia de ese pozo que no sé cuánto tiempo quedó surgiendo, pero ahí dicen más de un año. Y era agua dulce. De hecho, al otro día, ya la fauna que había ahí tomando agua nunca la había visto. Entonces se llenó de pájaros para tomar agua. Ajá, muy Perdón, interesante. volviendo un poquito a lo que había preguntado Fede, y con la contribución de Adrián, sí, lo ideal sería tomar las medidas previas con la construcción del antepozo. Si por alguna razón no son suficientes o no se pudo realizar, como dice Adrián, una forma de estabilizarlo es igualando la presión piezométrica con un entubado que sobresalga sobre la superficie hasta que estabilice, y ahí practicar las maniobras de cementado. Si no, otra forma podría ser también agregando un nodo denso, ya sea con baritina o con carbonatos, para después, una vez ahogado el pozo, inyectar las lechadas de cemento. Y en caso un poco más extremo, que se ha practicado, por ejemplo, en Diablillos, es con una surgencia descontrolada, hacer una perforación al lado
donde ya se conoce el marco geológico, se conoce la característica, y ahí sí, ya construir el antepozo, proceder con la perforación e intentar vencer la surgencia con un bombeo. Entonces, conceptualmente, tenés por un lado el pozo que está surgiendo, y al lado ya hiciste un pozo que ya corcé la surgencia, la contuviste, lograste bombear, imprimís la surgencia en el primer pozo y lo cimentás. Y ya dejas todo controlado. No sé si eso responde a tu pregunta, Federico. Sí, sí, responde. En sí, digamos que el control, digamos, de seguridad o surgencia en las minas es muy precario. Digamos que lo que pasó ahí es un poco aislado, o ¿cómo sería? Mirá, yo lo que conozco, sí hay varios casos de surgencias violentas con gas, y bueno, que en algunos casos por venteo, hasta que se detuvieron las operaciones con monitoreo de gases, hasta que normalmente tienden a ser bolsones aislados con presencia de sulfídrico o anhídrido. Ajá. Una vez que se ventea eso, se retoman las actividades monitoreando el gas, y después se procede al abandono del pozo. Ah, bien. Eh, Entonces, las empresas escatiman mucho en gastos, digamos, de seguridad. Podría sí, decirse así, es muy, precario. es muy amplio el espectro. Hay zonas de que están muy poco desarrolladas y otras que son con estándares muy altos. Hay de toda la gama. Ah, muy bien. Perfecto, gracias. Gracias por el aporte a los dos. Muchas gracias. Hacemos unas 2 preguntas más. Por acá preguntan, buenos días, ¿cómo hacen para controlar, evitar en la zona de transición de abanicos y salar que haya una salinización del agua dulce? Era lo que había contestado anteriormente. Si nosotros hacemos una exploración seria, muchos datos de geofísica nos indican cuál es el espesor saturado del acuífero dulce. Nunca vamos a explorar y vamos a profundizar, digamos, en una perforación hasta el contacto de ambos acuíferos. Siempre nos vamos a detener mucho antes, y bueno, a través de los bombeos vamos a determinar cuál es el régimen de estabilidad del pozo para impedir la mixtura de aguas. Bien, la última. Disculpen las que quedaron colgadas, pero son muchísimas. Teniendo en cuenta únicamente la disponibilidad de agua dulce en la puna, ¿el consumo de agua de la minería es bajo o alto para esa disponibilidad? Porque los ejemplos de gráficos son de forma general y la disponibilidad no es la misma en todos los lugares. Entonces el impacto es diferente. Para responder esa pregunta es bastante compleja, porque en cada cuenca lo que se analiza son los parámetros del balance hídrico, como hemos nombrado y remarcado. Determinar estos parámetros del balance hídrico nos van a indicar cuál es la cantidad de recarga que nosotros tenemos, y a partir de obtener ese dato nosotros explotar los acuíferos. Si nosotros, como dije anteriormente también, si nosotros sacamos más agua que lo que tenemos en la recarga, vamos a estar sobreexplotando el acuífero y no vamos a hacer un uso sostenible de ese recurso. Entonces, conocer en todas las etapas, tanto de exploración, producción, después cierre, estos datos del balance hídrico son fundamentales para hacer un correcto planeamiento de explotación. Bien, perfecto. Antes de terminar esta reunión, bueno, agradecer a Caro y a Pau por participar de la misma. Muchísimas gracias. Este es un certificado para Caro por haber participado. La verdad, un gusto contar con geólogas. Sabemos que es muy duro conseguir trabajo siendo mujeres en minería, y contar con 2 geólogas con un impresionante trabajo como el que hacen ustedes es un gusto.
Esto es un certificado de agradecimiento para Caro, y bueno, también tenemos el certificado para Pao. Muchísimas gracias a las dos por haber participado, la verdad que fue una charla muy linda, muchas muchas opiniones y comentarios agradeciendo y también felicitándolas por el trabajo. Millones de gracias a las dos y también a todos los participantes. Síganos en nuestras redes sociales, todavía continuamos con este ciclo de charlas. La semana que viene tenemos una charla, ya próximamente pueden ver en nuestras redes sociales, vamos a estar haciendo la difusión. Nos quedan un par más colgadas en el tintero, así que bueno, todavía tenemos para rato. Muchísimas gracias a todos. Próximamente vamos a estar compartiendo el video, la grabación de la charla en nuestra cuenta de YouTube, y bueno, pueden seguir nuestras redes para ver todo el contenido de actividades que realiza el capítulo. Mil gracias a todos los participantes, mil gracias a Caro, mil gracias a Pao, que la verdad un gusto contar con ustedes dos. Muchas gracias a toda la concurrencia de alumnos, compañeros, muy agradecida por la invitación. Sí, la verdad que casi 200 personas, un gusto tener tanta gente. Así que bueno, la verdad que muy bueno. Gracias a todos. Yo también te quiero agradecer, Ro. Gracias por la invitación y a Pau también que aceptó sumarse, fue genial, ¿no? Porque charlábamos justamente antes, una persona con tanta experiencia y alguien que recién está empezando, como que se equilibra la charla también, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que han concurrido. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Todavía quedan un par de charlas, así que bueno, muchas gracias a los que participaron y a las chicas. Y bueno, a toda la organización. Nos veremos pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.